Bendiciones en este momento. Espero que se encuentren muy bien todos. Bueno, tenemos esta aplicación que conocemos algunos, otros no, llamado FED. Este es un simulador que nos va a permitir demostrar en la forma de lo que se había expuesto sobre la ley o aplicaciones de la ley de Ohm, donde la ecuación matemática que conocemos como voltaje, que es igual a corriente por resistencia, la vamos a demostrar a través de un circuito en serie. Existen circuitos en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Pero en este momento nosotros llegamos hasta el circuito paralelo, serie y paralelo. Universitario, cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas. Esta clase se llama Física Eléctrica con nuestro profesor Jair Márquez. Pues la idea de esta herramienta es demostrar esa aplicación de la ley de Ohm, cómo medir, cómo saber utilizar el perímetro, cómo saber utilizar el voltaje, cómo medirlo, cómo realmente da esos valores cuando se mide voltaje, que sabemos que es la diferencia de potencial, cómo medir el amperaje que tiene que ver con la corriente que pasa por cada uno de esos conductores o el conductor que esté dentro del circuito y que llega hacia el terminal o los terminales que estén conectados. Cuando me refiero a los terminales son a la resistencia, en este caso no simplemente la resistencia que conocemos con la que voy a aplicar o voy a demostrar ahorita, sino que también una bombilla o un electro. Pero esos dispositivos conectados que vemos en casa están de manera paralela. Acuérdense que había comentado que usan varios caminos que conduce el amperaje, o sea, la corriente dentro de ese circuito. ¿Qué quiere decir cuando un circuito está en paralelo? Cuando un circuito está en paralelo, es otra diferencia, su voltaje es el mismo para cada uno de todos esos dispositivos que estén conectados paralelo. A diferencia, cuando un circuito está en serie, su amperaje es el mismo para cada uno de todos los que están en serie. ¿Ok? Entonces, esos dispositivos que están de manera paralela son los que están en doméstico o empresarial que conocemos nosotros, que quiere decir que si se daña algún toma corriente donde esté conectado un dispositivo, no quiere decir que los otros estén conectados, a menos que haya habido un cortocircuito del contador o del contador hacia afuera, que sería ya el poste. Entonces, en este simulador vamos a demostrar esa parte de nuestro circuito en serie. Pero antes que todo quiero mostrar un voltímetro que yo uso. No es muy costoso. Este voltímetro me permite a mí medir voltaje, amperes. Hay que saber qué voltaje vas a medir. O sea, cuando tú conoces más o menos, cuando hablamos de parte doméstica, el voltaje que siempre está llegando a nuestra ciudad de Cartagena o a este país, el voltaje doméstico que se maneja es 110. Entonces, el voltímetro nos permite colocarlo en entre el rango de 100, que entre 100 y 200, que tiene un máximo de 200 y un máximo de 700, que está dentro de ese rango de los 100, 120, eh, nos ayuda a medir ese voltaje. Pero si sabemos que a medir una batería de 12 voltios no es necesario de colocarlo dentro de un rango de 200, porque simplemente está dando amperaje. El amperaje podemos medir 10 amperios máximo o más de 10 amperios. Entonces también estamos nuestro pin rojo, porque siempre el negro va sobre el con. Cambia dependiendo de lo que queremos medir. Si es amperaje, si queremos medir corriente continua, si queremos medir eh, entonces no sé si algo se me haya pasado, pero es muy importante entender sobre esos circuitos, que es el circuito en serie y que es el circuito paralelo. Prácticamente, repito, el circuito en serie es aquel que de pronto conocemos como muchas trenzas, o bueno, me explico. Los televisores tienen unos LEDs que son los que permiten alumbrar la pantalla, esa pantalla negra que nosotros vemos, y esos circuitos o esos LEDs están conectados como un circuito en serie, o sea, solamente un solo conductor que es el que le permite la energía, en este caso la corriente, para poder encender y alumbrar la pantalla. Una experiencia que tuve y gracias a física eléctrica, con el profesor ya ahí pude entender y comprender esta situación. Y con el técnico pues que revisó el equipo. Entonces, de esa manera identificamos qué pasa. Le tomamos una batería que vemos acá, esta batería que tenemos siempre cuando la tomamos, digamos, en este panel, tomamos la batería,
eh, tenía como un problema con la herramienta FED, pero aquí vamos a hacerlo. No se preocupen. Ok, entonces procedemos a armar nuestro circuito. Tomamos una batería. Esta batería siempre predeterminadamente viene con 9 voltios. Aquí le podemos subir a 120, podemos bajar. Vamos a tomar de 12 voltios con lo que habíamos expuesto antes. Aquí lo colocamos, 12 voltios. ¿No? Y ves que no puedes colocar aquí, es muy sensible, entonces te vas acá, que lo acomodas, 12 voltios. Eh, si quieres rodarla, la rodamos, la subimos, la bajamos, la coges de una a la punta y la mueves. Mira ahí, y para eso. Tomamos uno de los conductores, que es un cable, tomamos otro cable, vamos a ir empatando cable por cable, podemos estirarlo acá. Tomamos otro cable y tomamos otro cable aquí y tomamos una resistencia. Esta resistencia vamos a colocarla de 6 ohmios. Prácticamente teniendo esta resistencia de 6 ohmios hacemos con la ecuación matemática que tenemos de la aplicación de la ley de Ohm. Si queremos mirar el amperaje, lo que hacemos es dividir voltaje sobre resistencia. Entonces eso quedaría que serían 2 amperios. O sea, que quiere decir que al yo terminar el circuito uniendo donde haya tracción con positivo y negativo, de una vez vemos el fluido de los electrones. Hay algo que hay que entender y tener claro, mira que los electrones corren de esta manera en contra de las manecillas de reloj, pero el fluido de corriente parte del positivo. El positivo siempre de una batería, si se dan cuenta, siempre tiene como un redondito, un pine sobresalido, mientras que el negativo es más plano. Entonces, si se dan cuenta, los electrones que son los que se mueven, porque hacen parte de la conformación del átomo, cada átomo tiene protones, electrones y neutrones. Entonces, los protones siempre están en neutro, mientras que los electrones son los que siempre se están moviendo. Entonces, de esta manera está un circuito en serie. ¿Por qué? Porque la corriente solamente tiene un único, digamos, un único sentido, solamente un solo tráfico, prácticamente. Y se dan cuenta que podemos convencional, hacemos una convencional, y miren que la corriente parte de aquí, un solo camino, un solo camino, un solo camino, para que alimentar de energía a nuestro terminal. Aquí podemos cambiar este terminal. Aquí sí medimos con nuestro voltímetro, todo el voltaje se lo lleva ese terminal. Y con el amperaje podemos medir y nos da 2 amperios. El voltímetro son 12. Colocamos en la diferencia potencial y aquí están los 12 voltios. Si hacemos lo contrario, que nos equivocamos porque podemos a veces marcar en nuestra parte doméstica, en nuestra casa, marcamos el pin acá y este pin acá, nos va a dar menos 12, simplemente lo que quiere decir que está invertido, pero igual es el mismo voltaje. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos esta parte. ¿Qué quiero explicar también sobre qué pasa si hubiera otro conductor conectado sobre ese circuito? Vamos a conectarlo. Si yo conecto, perdón, conecto otro conductores, que son los cables. Entonces vamos a conectar acá. Y tenemos este otro camino. Si se dan cuenta, la corriente ya no solamente va por un solo sentido, sino que también hay como si fuera una división. Entonces, si se dan cuenta, el amperaje ya que estaba acá, que no es de 2 amperios, pero la misma corriente que está llegando hacia la resistencia es la misma corriente que llega a la resistencia. Simplemente que está dividiendo la corriente por el siguiente conductor. Mire que aquí está 0.77 amperios y acá debe dar 1.23 amperios. Entonces simplemente eso lo que está indicando es eso, prácticamente. Entonces aquí le voy a demostrar con una resistencia el bombillo para que se den cuenta que debe encender el bombillo. Aquí colocamos la bombilla. Miren que la bombilla está encendida.
tiene su amperaje de 0.72 por este camino y 0.48. ¿Está? Nosotros aquí inmediatamente vamos a corregir la cantidad de resistencia. Recuerden que en menor cantidad de resistencia, mayor es el recorrido de electrones más rápido. Entonces, fíjense que el amperaje que da es el mismo que habíamos mencionado ahorita, los 2 amperios. Ok, igualmente así es la parte doméstica de nuestro hogar, en las empresas, simplemente están en un circuito conectado, en este caso ya no sería un circuito en serie, sino un circuito paralelo, como lo había mencionado anteriormente, el circuito en serie siempre y cuando haya un corto, en este caso, este cable está conectado a casa, si yo aquí hago esto, inmediatamente deja de funcionar la resistencia o deja de funcionar la bombilla. ¿Por qué? Porque es un solo sentido, es un solo camino que recorre la energía. Si vuelvo a conectar aquí, nuevamente enciende. Entonces aquí este es el camino de la energía y encendió la bombilla, tiene el mismo voltaje. Ya el amperio debe demostrar 2 amperios completamente con ese sentido. Entonces aquí está demostrado la ley de Ohm de la ecuación matemática que nos permite mirar esa parte. Entonces, muchas gracias, bendiciones a todos. Eh, ¿Qué otra cosita le podría demostrar acá? Ok, podemos cambiar a electrones como los teníamos anteriormente. Podemos ver los valores, aquí podemos ver los valores, 12 voltios, 6 ohmios, que tiene esta resistencia o esta bombilla y así sucesivamente. Entonces, muchas gracias, bendiciones a todos nuevamente. Bye bye.